Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Laboras Hub. Feliz año nuevo, por cierto. Ya estamos en 2022. Esperemos que este año sea un poquito más ligerito, en lo que al COVID se refiere. Y desde luego nosotros venimos con muchísimas ganas de traeros nuevas charlas como la de hoy. Nos acompaña, como de costumbre, Gaizka Larrauri. Gaizka, ¿qué tal? Arratsaldeon, Miquel, ¿qué tal? Arrastión y Oyer Surimende. Oyer, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Todo muy bien. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con Borja Lissari. Borja es director general en Quirógrafos, que seguramente ya conozcáis. En cualquier caso, es una empresa de tecnologías de automatización y control para la preparación de medicación intravenosa en los servicios de farmacia de los hospitales, nacida para dar respuesta a la inminente necesidad de mejorar la precisión, la calidad y el control de las preparaciones realizadas en la farmacia hospitalaria, contando con hasta 15 patentes que dan soporte a una de las iniciativas empresariales, más ambiciosas del País Vasco. Como referente en el sector de la bioingeniería, Borja ostenta además los cargos de asesor en las universidades Tecnum y Mondragón Universitat. Durante su trayectoria ha formado parte de multitud de proyectos que pasaremos a repasar en una carrera fuertemente marcada por el cooperativismo y el emprendedurismo industrial, que hoy tenemos el gusto de traeros. Bienvenido a Laboras, Borja. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy bien, Arratsaldeon, pues gracias. Gracias a vosotros también. Encantado de estar aquí. Muy bien. Bueno, el placer es nuestro. Vamos con ello. Así que, Oyer, todo tuyo. Bueno, Borja, como bien ha dicho Miquel, sabemos que eres actualmente director general de Quirógrafos, pero antes de inmiscuirnos un poco en lo que ha sido tu camino personal y profesional hasta donde estás ahora, quería hacerte una pregunta que nosotros llamamos siempre de base y es sencilla pero compleja a la vez, porque a veces pues no siempre uno se la pregunta a sí mismo, ¿no? Y es, ¿quién es Borja Lissari? Bueno, me cuesta hablar de mí mismo, pero bueno, hoy hemos quedado para eso, o sea que no lo voy a esquivar, primero a lo básico. Bueno, tengo 50 años, digo, aunque pasa rápido, pero sí, ya los tengo encima. Y bueno, pues sí, en lo personal, lo primero, pues soy de Donosti, vivo en Gasteiz desde hace muchos años y bueno, la familia aquí, tengo dos hijos de 19 y de 17 años, pues en esas edades precisamente de tomar decisiones laborales o de estudios interesantes. Y nada, pues me definiría más que nada pues en lo profesional, ya tirando a qué es de lo que vamos a hablar hoy, pues soy ingeniero industrial, muy salsero, muy inquieto, como veréis cuando un poco repasemos las diferentes etapas que he tenido y bueno, sobre todo pues interesado no solo en el emprendizaje, en arrancar proyectos. Es algo que siempre me ha entusiasmado y donde bueno, pues me ha salido siempre una energía de forma natural. Entonces, bueno, desde aquí ya podemos hablar luego pues, de diferentes etapas, pero bueno, resumiendo, creo que os puedo dar una idea con esto. Curiosamente has comentado que tienes ahora dos hijos en esas edades, 17 y 19 años, en las que efectivamente uno está teniendo o recién ha adoptado alguna decisión para encaminar su vida, digamos, académica y también profesional, o está a punto de hacerlo, ¿no? Entonces, supongo que en casa estarás viviendo o habrás vivido esos dilemas emocionales o vocacionales de qué hacer, qué no hacer, sé lo que quiero, no sé lo que quiero. Y en ese sentido yo quería preguntarte a ti, retrotrayéndonos un poquito a ese momento de tu juventud también, en el que estabas en esa misma situación, ¿tuviste clara la decisión de estudiar ingeniería industrial? ¿Fue algo meditado? ¿Fue casi pura casualidad? No, casualidad no, pero tampoco no soy un ingeniero vocacional. Casi fue una reacción. Yo he nacido, me crié en una familia de letras, todos de derecho. Mi padre tenía filosofía, derecho, mi mamá, que para entonces era una excepción, también era licenciada en derecho, mi hermano, derecho. Toda la casa rodeada de libros y bueno, a mí la verdad es que no me gustaba nada.
me ha costado muchísimo. La filosofía me empezó a gustar a partir de los 40 años. Antes no podía ni... Y bueno, pues ha sido... Siempre había una tendencia a tirar mucho más por lo técnico. Por lo técnico, las matemáticas, justo la parte contraria. Y la verdad es que sí que quería una carrera técnica, quería una carrera con salida profesional. En aquella época era como algo muy importante, ¿no? El tema de, bueno, más o buscar algo que te diera cuanto antes un buen trabajo, un trabajo bueno. Y claro, en Donosti no había mucho que pensar. Estaba la escuela de ingenieros, era difícil entrar y si podías entrar, pues allí que podías desarrollarte, ¿no? Y bueno, me acuerdo que en aquella época, curiosamente, ya en lo que sería hoy primero de bachillerato te admitían en la universidad. No había que esperar a la selectividad. Esto era en el año 89. Los procesos no eran tan rápidos y un año antes de acabar el COU, que se llamaba entonces, en tercero ya te admitían o te informaban que podías cursar los estudios. Y bueno, entonces eso a mí ya me dejó claro lo que iba a hacer, también me dio mucha tranquilidad. Buen año, digamos, el último que suele ser el de más decisiones, pues ya la teníamos tomada y así es como empecé la carrera de ingenieros. No con gran vocación, pero sí con ganas de un desarrollo técnico en esa área. Me entró una duda final de empresariales, de hacer ADE o empresariales, pero cuando ya me entró el último verano, justo ya cuando estaba todo el pescado vendido, no tuve muchas opciones, ¿eh? Pero sí que precisamente la carrera, las físicas, física, química, algunas asignaturas se me hacían duras, ¿eh? Pero bueno, así entramos, sí. Y ahora echando un poco la vista atrás y viendo también la trayectoria que has tenido, ¿qué sientes que te ha aportado el haber estudiado esa carrera y qué crees que puede aportar también a otras personas que estén en tu situación, en una situación incluso pues, más dubitativa, ¿no? Pues en el que igual no lo tengan tan claro como lo tuviste tú en su día. Sí. ¿Qué crees o qué características? Bueno, la carrera de ingeniería, ahora que estoy un poco cerca también de propio Tecno, de otras, bueno, pues ya os lo habéis comentado, bueno, pues la empresa nuestra está en el consejo asesor de Tecno, también con la Universidad de Mondragón tengo mucha relación, bueno, con otras universidades, la verdad es que estoy bastante vinculado. La carrera de ingeniería ahora es mucho mejor que entonces era un peñazo, o sea, duraba 6 años y solo se veía la luz al final, digamos, entretenido, o sea, no sé qué te apasiona el mundo teórico, físico, de materiales, etcétera, hasta los últimos 2 años no veías la luz. Era una carrera un poco tocha, ¿eh? Y difícil, mucho filtro, o sea, primer año no me acuerdo, a mí me parece una barbaridad, igual me equivoco, pero 30 o 40% de la gente le echaban, se iba fuera. Había unos cortes muy, muy grandes en Bilbao, igual, en la Universidad de la UPV, ¿no? Entonces, primero, la carrera entonces no era como ahora. Ahora lo que sí que creo que ha dejado, o me ha dejado la carrera en general, es una capacidad para la resolución de problemas y un amueblamiento, digamos, del cerebro para una capacidad analítica. En general creo que se desarrolla muy bien en estas carreras. Son difíciles. A mí me costó, o sea, no tengo un expediente brillante y me costó. Y bueno, creo que te hace ser una persona muy analítica y también te da mucha más seriedad en el trabajo. Como competencias. Lo que sí tienen las que ahora, o sea, las nuevas especialidades que hay, están mucho mejor orientadas hacia las competencias que requieren las empresas. Al final, yo las veo mejor, en general. Los grados y másteres ahora mismo hay una alineación bastante mejor con el mundo empresarial. Antes había un gap demasiado grande que ya lo tenías que trabajar mucho. Entonces, bueno, pues, sí. Tras cursar ingeniería, te incorporaste a Bosch, Sí. Que estemos equivocados, como ingeniero en área de automatización Sí. industrial. Y, corrígeme si me equivoco, empezaste en la planta de Barcelona para luego incorporarte a la matriz en Alemania. Sí.
la historia, cuando acabé la carrera no había las oportunidades laborales eran mucho más limitadas que hoy en día. Como habéis comentado bien, pues, no sé, Iberdrola, CAF, las empresas grandes contratadoras, por ejemplo, en Guipúzcoa, en Euskadi en aquella época, tenían poquísimas plazas y, yo no sé, habíamos acabado la promoción, igual 200 ingenieros y este tipo de empresas en total igual te contrataban a 20 o 30 de la promoción nada más. Y los demás, pues, buscarse la vida. Yo tenía ganas de ir al extranjero, no había hecho el Erasmus y tal, tenía esa gana y entonces, bueno, pues estuve intentando contactar con empresas en Alemania y allí me llamaron de Bosch, pero para empezar en una planta de Barcelona, de componentes de automóvil, de motores eléctricos. Sí. Y nada, ni me lo pensé. O sea, no le di ni medio. Me llamaron para la entrevista y, bueno, no le di muchas vueltas al tener que irme y no, me pareció muy atractivo y ahí me fui. Sí, sí. Y una vez dentro, dentro del área además de automatización industrial, ¿qué te gustó o disgustó de un área como esa? Bueno, entré a una empresa de producción de componentes de automóvil, bastante automatizada para la época. Yo era ingeniero eléctrico, o sea, antes éramos bastante sota caballo rey, o sea, íbamos con un poco, sabíamos de todo, pero no. Y el mundo de la automatización en concreto no había tenido mucho contacto en la universidad y es allí donde realmente me empezó a entusiasmar en el primer trabajo. El primer contacto con la robótica industrial ya me pareció, bueno, pues me ha dejado marcado. Realmente, más o menos he estado haciendo todo el rato lo mismo alrededor de ese mundo. La automatización me ha parecido siempre, aparte de que lleva progreso, dificultad, se está constantemente actualizando y realmente soluciona problemas muy complejos, muy complejos. Y bueno, la combinación de tecnología robótica, visión artificial, sensórica, siempre con lo que hay que mover, que son pues, actuadores, neumáticos o lo que sea, pero o sea, me ha parecido un mundo apasionante. Sí, sí. Claro, pero por ejemplo, ahora la industria 4.0, ¿no? En la que tanto se habla, pero claro, es un tema digamos, también de actualidad, ¿no? Pero claro, moviéndonos 30 años atrás, cuando tú te vas a esas plantas en Alemania o en Barcelona y ves ese grado de automatización, supongo que te sorprendería también, ¿no? Y yo quería preguntar también cómo has visto, o sea, cómo era en ese momento, o sea, cuál era el grado de automatización, que has dicho que era muy elevado, pero claro, comparado con lo que hay ahora, supongo que habrás visto una evolución increíble, ¿no? Los componentes de automatización en lo que es industrial, no han cambiado mucho. Básicamente, los brazos robóticos con actuadores neumáticos o eléctricos y sensórica. Y la visión, para entonces ya había también visión artificial. Lo que ha hecho es todo evolucionar muchísimo las capacidades. O sea, por ejemplo, todo lo que son automatismos, PLCs, si estáis familiarizados con los equipos de control, eso era muy rudimentario. Y lo que no había para nada y es lo que ha mejorado es todo el ecosistema. En una fábrica se compraba una estación que controlaba, pues, no sé si un componente se había cargado o no con un sistema de visión y un robot lo hacía, pero era algo aislado. Eran islas interconectadas, que no había nada que... Y claro, entonces empezó ya de forma incipiente los primeros softwares de control de producción, empezaron a trabajarse los datos, empezó a poder manejarse ya pues la planta entera de una forma más integral y eso es en lo que realmente ha avanzado mucho la automación. Pero los componentes ya estaban desde los 80 más o menos, básicamente es lo mismo, bueno, lo mismo, los robots dan risas si se ve, pero que no deja de ser un servomotor con un control y alguien programable, ¿no? Has comentado antes también que bueno, cuando en su momento contactaste con vos para también poder acabar trabajando ahí, si bien iniciaste tus primeros pinitos laborales en Barcelona, parece que, bueno, que tu intención era también poder ir al extranjero, ¿no? ¿Qué te motivaba? ¿Qué era lo que te motivaba a ti para salir fuera en ese momento?
no sé, tenía el fuego dentro, ¿eh? O sea, no sé, creo que no tenía nada más importante que, o sea, necesidad vital, diría yo, de también tener en cuenta que había estudiado la carrera en la misma ciudad que había nacido, o sea, de hecho, la escuela de ingenieros estaba a 500 metros de la Icastola, o sea, que era casi toda la vida en el mismo entorno. Salir, bueno, a Barcelona ya me pareció pero yo tenía muchas ganas de vivir en el extranjero y Alemania, por una estancia que había tenido con 17, 18 años, había aprendido alemán, bueno, básico, pero bueno, ya me arreglaba y, bueno, siempre había tenido admiración, la verdad, por Alemania. Una cosa de estas que no se puede explicar. La tienes o no la tienes. Y sí, tenía muchas ganas de ir a Alemania y allí, inmediatamente en la fábrica en Barcelona, donde estaba en la fábrica de Bosch, de Castellet, me ofrecieron ir a Alemania al año de estar allí, a un internado que llamaban, o trainee, bueno, un programa que había interno. Y nada, tampoco me lo pensé ni un minuto. No. Claro, nosotros además, normalmente en este tipo de entrevistas solemos ver que en muchos de las personas que entrevistamos pues se repite ese patrón común que es el de haber salido fuera, el de haberse enfrentado también al reto propio que es irse fuera, ¿no? Y sí. yo te quería preguntar, en tu caso particular y también viendo luego tu trayectoria profesional, ¿qué te ha aportado el haber salido fuera? También ya venía el Erasmus, pero en este caso lo profundizaste Sí, aún más, pues ¿no? yo se lo recomendaría a todo el mundo. Primero, salir fuera, creo que es necesario, más allá de lo que es un Erasmus como tal, que es una experiencia divertida, seguro, para todo el mundo, pero es corta para mí, poco integradora en lo que es la vida laboral, ¿no? Porque no. Entonces, para mí ha sido vital. Yo he tenido mucha suerte. O sea, yo me considero afortunado por haber podido vivir. He vivido casi 9 años entre Alemania, luego estuve 4 años, 4 años en Alemania y luego estuve en México también, en total 9 años. Y bueno, para mí ha sido vital la experiencia, muy enriquecedora, la diferencia, incluso la forma de pensar. A mí me vino muy bien y me ha dejado marcado el haber empezado a trabajar unos años en Alemania a edad muy temprana. Llegas a Alemania, una forma de trabajar diferente, muy seria para mí, para la época se me hizo muy dura, pero me ha dejado marcado. Me alemanizaron un poco, vamos a decir, en algunos hábitos y me ha venido muy bien. Oye, creo que nos pasa a todos, ¿eh? Porque yo llevo un tiempo aquí y estoy cada vez más alemanizado también. Sí, pero no me lo he cuidado, ¿eh? Y bueno, pues para mí ha sido muy enriquecedor. Y bueno, pues es muy difícil los primeros pasos no sé, a mí el llegar a Alemania en el año, no me acuerdo qué año era, el 96 o 6 o 7. Que abrir el Windows en alemán, se te cae el mundo encima. No me encontré un ambiente especialmente amable, o sea, no me hicieron la ola, o sea, porque estaban muy acostumbrados a recibir. Allí había un tailandés, un coreano, pues uno más, y cada uno lo suyo, ¿no? Se me hizo duro. Al principio no se hablaba, luego, por ejemplo, en Bosch o en otras corporaciones se ha pasado el inglés como idioma corporativo. Entonces, no. Entonces estaba todo en alemán, todas las presentaciones empresariales, las siglas. Bueno, era una o sea, sin ayuda, pues un poco de terror al principio. Sí. Bueno, es un máster de la vida al final, ¿no? Sí. Llegando con esa edad, no sé si llegaste en invierno o en verano. Llegué en otoño, pero el invierno se cayó en... Sí. A mí me pasó que llegué en noviembre, llegué a finales de noviembre aquí, que mi situación es bien diferente. Bueno, yo estoy aquí casado, es una situación diferente, ¿no? Pero como yo suelo decir, estoy adoptado, ¿no? Entonces hace todo mucho más fácil, ¿no? Pero yo llegué en noviembre y digo, bueno, o sea, esto como sea así, todo el año voy a durar yo aquí poquito. Es duro, sí, ¿verdad? Sí. Ese comienzo es duro. Sí. Es duro. Sí. Pero bueno, se aprende de todo y al final ya encontramos. También
tienes tendencia cuando vas fuera a unirte al clan de expatriados. Eso es un clásico. O sea, Sí, sí. y te das cuenta al tiempo que es un error. Es un error, bueno, a largo plazo es un error. Hay que combinarlo, por supuesto, no te puedes convertir en un marciano, pero es muchísimo mejor ir con personas locales o rodearte sobre todo de personas locales o no de tu mismo entorno y origen, porque al final no acabas más que comparando y mirando todo el día para atrás, mirando lo negativo. Es una tendencia natural, ¿eh? Lo he visto en diferentes grupos expatriados, siempre se da lo mismo, que verte un rato una vez al mes no pasa nada, pero de continuo yo no lo recomendaría nunca. Sí, mi experiencia también en el extranjero es la misma. Al final te acercas a las culturas similares. Sí. Bueno, digamos luego, que también genera una especie de zona de confort también, ¿no? Dentro de la crudeza del momento, de estar solo y ante el peligro, pues toda voz más amiga que encuentres, pues bienvenida sea, ¿no? Supongo que es Sí. la naturaleza humana también, ¿no? Sí, todos vamos con la idea de mezclarlos lo máximo posible, pero luego yo creo que caemos Pero en eso la es natural, debilidad fíjate. Es natural, claro. Sí, eso es una cosa muy, muy natural. Yo recuerdo cuando llegué aquí también, trabajando en una multinacional, una planta gigantesca aquí en la ciudad. De hecho, es la planta más grande, una planta, pues no sé si 8.000, 9.000 personas en su momento. Ahora se ha dividido, pero en su momento. Y yo llegué y pasadas 2-3 semanas tenía un email en la bandeja de entrada y me había localizado. Era un chico, de Cádiz, que llevaba ahí en Alemania tiempo, me había localizado y me dijo, oye, nos juntamos en la cantina para comer todos los días y tal, de vez en cuando. Entonces, pásate, yo digo. Bueno, llego a la cantina, ahí estaba un grupo gigantesco de españoles y nada, en fin, ahí yo dije, ¿cómo narices me habéis localizado? Y dice, bueno, es que ya sabes que esto, en cuanto viene uno por ahí, saco. Entonces, bueno. Sí. Bueno. Luego, tras 3 años en Alemania, ¿no? En 1999, das el salto a Mondragón Assembly. Sí. Como gestor de proyectos. Sí. Tuve ahí cruce de caminos. Llevaba un tiempo en Alemania, me podía quedar más. No acababa de gustarme la cultura empresarial de estas grandes corporaciones, ¿eh? También habrán mejorado, pero en aquella época, bueno, pues se me hacía un número muy pequeño. Eras allí, era un mundo donde todos los directivos, aparte, eran sobre todo doctores y, bueno, pues había un cierto elitismo en la industria. No me acababa de estar cómodo, ¿eh? Y tuve la suerte en aquella época de conocer a varios proveedores de todas partes, pero entre otros a lo que era Fagor Sistemas, entonces en Mondragón Assembly, ya era una empresa incipiente de automatización con base en Arechavaleta, pero que ya estaba empezando a exportar en diferentes sitios. Tuve la suerte de conocerles y me llamaron no para ser gestor de proyectos, me llamaron para abrir una planta en Alemania. Y nada, después de un par de conversaciones y viajes les dije que sí y me pasé a Mondragón Assembly para abrir la planta en Alemania. Lo que pasa es que esa planta no se abrió, se canceló el proyecto. Y nada, me encontré allí con el motivo por el que había ido cancelado, pero como me encantó el ambiente de la empresa y la actividad era la de robótica, automatización. Culturalmente me sentí, pues sí que el sentirte en casa en cuanto al lenguaje empresarial, claro, yo había tenido Barcelona, Alemania, pues era todo mi referencia. De repente entras a una empresa de aquí con ambición, pero con un dinamismo muy bueno y nada, se canceló aquel proyecto, pero es igual, ahí me quedé de gestor de proyectos, encantado. También, bueno, como adaptarse sin darle muchas vueltas. ¿Sí? Y estuve 2-3 años gestionando proyectos, pero bueno, aprovechando el perfil que había tenido yo, sí que fui haciendo proyectos, sobre todo con clientes extranjeros, internacionales. Abrimos a través de proyectos que había llevado yo, también alguna parte comercial, pues
nuevas vías de mercado. Sí, que ahí siguen. ¿Y cómo fue el cambio de un área tan técnica a una más de gestión? ¿Necesitaste algún tipo de formación? Sí, bueno, también es verdad que en Alemania no hacía, o sea, estaba en automatización, pero básicamente, o sea, yo nunca he sido un ingeniero aquí de diseñar robots a pincel ni de programarlos, más de concepto, ¿eh? Lo que hacíamos era conceptualizar líneas o automatismo. Entonces, era en ese aspecto lo mismo, lo que sí que no había gestionado nunca la magnitud de proyectos ni las personas. Entonces, en ese aspecto, bueno, me tuve que formar, pero no nada especial o sea, quiero decir que algunas cosas pues, te salen de forma innata. Yo creo que a mí me ha tendido siempre, ha caído mejor en el área de la gestión más que en la puramente técnica. Sí, por ahí también, ¿no? La inquietud que tuviste por las empresariales, llegó también en su momento. Sí, eso es. Sí. Y para aquellos que estén pensando, ¿no? En ir hacia un puesto de gestión o, algo, o un puesto similar a aquel, ¿qué expectativas deben tener? Pues me parece que es hoy en día uno de lo que más probablemente se le puede ofrecer a personas con poca o con corta experiencia, pero es un puesto que de una forma u otra se ve en todas las industrias de manera transversal. Y para mí es clave. La mayoría de empresas tienen la gestión de proyectos en el organigrama puesto de alguna forma matricial, más o menos. O sea, nunca tienen recursos, pero sí que tienen la responsabilidad encima, los timings, los costes y la necesidad de ser motores, ¿no? Entonces, es un puesto tremendamente interesante, pero donde las habilidades personales son vitales. Porque las mismas personas a las que, independientemente de la organización, a las que les tienes que exigir, son muchas veces las que te van a dar los recursos, o las personas o el dinero. Entonces, hay que tener mucha mano izquierda para conseguir avanzar en los proyectos sin recursos o sin personal propio. Claro, si te dicen, no, toma X dinero, toma 3 personas y adelante. Pues bueno, te generas una isla y eso tampoco suele ser tan difícil. El problema es cuando tienes que interactuar con muchas otras áreas y tienes el cliente detrás o el cliente interno o externo, lo que sea. Entonces, bueno, a mí me parece un puesto muy interesante donde más se puede aprender en una empresa, realmente, porque toca mucho y toca muchas áreas diferentes, pero que requiere de habilidades personales. Y he visto muchos conflictos en gestores de proyectos, muchos. Mucha bronca, por no saber pedir las cosas. Sí. Es complicado, fíjate que es un área... Yo he tenido una experiencia corta, muy corta, en gestión de proyectos. Como habla, bueno, en la multinacional, concretamente en Continental, y al final se reduce a eso, se reduce a conectar. Claro, son organizaciones tan brutales, tan grandes, que es más una labor humana de conectar, de pedir, de arreglar, de asegurarse de que ha llegado donde tiene que llegar, ¿no? Y tener una visión muy general del proyecto, más que una labor técnica. Es decir, yo a nivel yo de las cosas que se hacían concretamente en esos proyectos, yo nunca llegué a entender nada. Realmente, de una manera fundamentada, ¿no? Aunque creas que entiendes, ¿no? Sí. Pero es cierto que fíjate que es un caldo de cultivo perfecto para los conflictos, a no ser que seas una persona muy tranquila, calmada, que sepas, en fin, ¿no? Entender todos los puntos de vista en proyectos complejísimos, ¿no? Sí. Yo lo más bestia que he visto, no estaba en ese sector, pero ha sido en infraestructuras en Latinoamérica, empresas españolas ganar contratos millonarios de cientos de millones de hacer una autopista o puentes o canales o lo que sea. Mandar a un gestor de proyecto con la maleta y arréglate. Y el hombre llegar allí o la persona llegar allí, subcontratar empresas locales, pedir a la matriz no sé qué, o sea, y todo, o sea, pues sí, o sea, el dinero está, el presupuesto está y el plazo. Pero lo demás, arréglate. Y ha habido, yo creo que en eso las empresas españolas de infraestructuras han sido pioneros, muy valientes en general. Se han metido la gamba muchas veces, pero es de lo más bestia que he visto. Aparte de lo que comentas, en empresas industriales grandes es un tejido complejo el que se tiene que mover. Pero por magnitud en infraestructuras. Sí.
Sí, justo brincando, ¿no? Con Latinoamérica, que has comentado. En el 2002 das el paso a México, Sí, pues de la gestión de proyectos, sí, sí, como sí. director general. Sí, bueno, esto viene del hilo de que en Mondragón Assembly, entonces se llama Favor Systems, es Mondragón Assembly, me contrataron para abrir una planta en Alemania. Y claro, teníamos la espinita todos de que yo ahí estaba para abrir algo. Y en los 3 años que estuve de gestor de proyectos hubo varias iniciativas que no salieron. Probamos en diferentes países y al final el proyecto de México empezó a coger cuerpo y faltaba lo más importante en un proyecto de esto, es una persona con ganas de ir. Y nada, pues me apunté porque bueno, lo de Alemania como experiencia internacional no me había dejado saciado. Precisamente hacía falta un país más bueno, con otro tipo de relaciones humanas que Alemania y bueno, pues me fui para allá. Y claro, lo de director general suena muy bien, pero es básicamente greenfield, ¿eh? O sea, es mandarte con con la confianza de la dirección de la empresa y sin clientes, sin proveedores, sin planta y sin personal. Nada. Solo con la idea. Entonces, hacíamos algo que un poco, vamos a decir, casero, pero era, no vamos a gastar en planes de negocio, en consultoras, etcétera. Vamos allí, estamos 6 meses explorando y después ya veremos. O sea, nosotros mismos somos los consultores o los que evaluamos realmente la viabilidad del negocio. Y así de poco en poco te vas quedando. Fui para primero un periodo corto, luego iba a ser de 3 años y me quedé 6. Sí, y ya volví con clientes, la planta montada, pues no me acuerdo, ya eran 50 personas, me parece, en aquella época, una muy buena facturación y buenas expectativas. Y ahora, pues 20 años después, ahí sigue y creciendo, o sea que, bueno, te genera satisfacción, ¿eh? Pero fue una experiencia muy bonita en ese aspecto. Pero es de cero, ¿eh? La forma que muchas cooperativas se han internacionalizado es gracias a tener el explorador de turno, que a mí me tocó y tuve la suerte, pero de echarle toda la energía a través de una persona. Son muchos los casos como este. ¿Y cómo fue, no? Porque Alemania ya damos de por sentado que es una cultura diferente, pero a veces no, la cercanía del idioma damos por sentado que la cultura mexicana sea similar. ¿Cómo fue, no? Bueno, el choque, bueno, choque como tal no hay, pero te tienes que adaptar. Ahí sí que tienes que hacer un esfuerzo en entenderles y, claro, al final también a mí me tocó el tener que abrir una empresa de cero, tener que contratar a las personas, tal, bueno, pues o o entiendes muy bien su forma de pensar o vas a meter la pata, ¿no? Y, bueno, México es un país fantástico en todo, excepto el tema de la inseguridad que sale solo y sale siempre, y no lo vamos a comentar, con lo que vas allí, con lo que convives en lo demás. Es un sitio fantástico para vivir. Es boyante económicamente respecto a cualquier referencia que podamos tener aquí. O sea, en México hay ciudades donde semanalmente salen noticias de plantas que se abren con miles de empleados o de inversiones millonarias. O sea, está donde está geográficamente, al lado de Estados Unidos, y es un país receptor de inversiones donde, bueno, no nos podemos ni imaginar el volumen de negocio que se generan en los parques industriales, ¿no? de muchas ciudades mexicanas. Entonces, bueno, eso es lo primero que te llama la atención, ¿no? Tú vienes aquí de Mondragón, piensas o de Euskadi, que pensamos que es aquí un icono industrial y tal, y bueno, pues allí vas al DF y en 2 parques industriales ya tienes toda la red industrial vasca metida, ¿no? Y es así, o sea, es que es tremendo, es la magnitud, ¿eh? Solo equiparable o solo superada yo creo que por China, ¿no? O sea, pero lo de México es toda la frontera, las maquiladoras, bueno, aquello es terrible. La cultura es, no sé, alegre, muy alegre, fácil de convivir en el día a día del trabajo. La fama de poca seriedad, yo profesionalmente no la he visto, no la he sufrido mucho.
sí que en lo personal eso es un cachondeo, o sea, cuando alguien te dice a una hora, bueno, pues pero en el trabajo no, en el trabajo hay seriedad. Lo que hay es mucha rotación, muchísima rotación. Ese es uno de los caballos de batalla. Y claro, nosotros vamos a abrir una empresa de conocimiento, una ingeniería, ya en un mercado donde las empresas tienen fuera anunciadas, todas están contratando. O sea, tú te echan de una empresa, cruzas la calle, sin exagerar, y te contratan en la de enfrente. Entonces, claro, eso es un entorno que a nosotros nos cuesta mucho entender. Entonces, el compromiso también de las personas, si tú no estás generando un ambiente laboral sano, estable, pues muy atractivo, se te van y generan. Entonces, ahí está la llave de la mayoría de empresas que invierten en México, en conseguir hacer un entorno laboral estable. Sí, de algo similar también se habla en Tectia, ¿no? También, o sea, que es en los países en los que están desarrollándose tan rápidamente, industrialmente, al final. Sí. Cuidas a los trabajadores. Claro, y nosotros no dejamos de ser una empresa extranjera. Bueno, pues alguien trabajar para un belga, un polaco o un coreano, pues igual. O sea, el español bien, pero para trabajar al final al mejor postor. Pues bueno, yo le doy importancia en esos casos a generar ciertos ambientes, dinámicas en la empresa que se diferencien de las otras, para mí. Y luego ya en 2008 ya decides volver o... Sí. ¿O surge la oportunidad? ¿O cómo? No, ya llevaba muchos años, 6 años ya en... Miquel, ¿has hecho cuántos años llevas en Alemania? ¿Has hecho? Perdón, yo creo que 7, si no me equivoco. Pues eso, a mí, 2014. O sea, yo tengo una teoría, 6, 8 años ya eres extranjero. Después de 6 años empiezas a ser extranjero allí y aquí, donde vas y donde... Y ya después es muy difícil volver. Es difícil volver. Entonces, bueno, tenía esa cosa en la cabeza. Mi mujer también ha vivido en una familia de expatriados. Su padre ha estado expatriado en muchos sitios y, bueno, siempre se ha hablado mucho de ese tema. Y hay unos años que hay que saber decir, me quedo o me vuelvo. Y, bueno, siempre se puede volver, pero es que es durísima la vuelta normalmente. Entonces, yo tenía hijos pequeños entonces y tenía 2 y 4 años. No, 6 y 4. Y decidimos que era una buena época para cambiar y que ellos se adaptaran rápido y nos volvimos, decidimos volver y es un momento difícil para todo el expatriado. En el extranjero, en general, en la empresa donde estás, eres capitán general o tienes normalmente un puesto de responsabilidad alta y al llegar no lo vas a tener, seguro. Y en la mayoría de los casos, pues suele pasar en que las personas se van de su proyecto empresarial donde están o de la empresa matriz. Yo tuve también, pues, la idea de venir primero a Mondragón Assembly, pero en aquel momento se cruzó la opción de ir de gerente a Aurrenac, que no era sector automatización, es sector automoción, pero más tirando a moldes, a moldes de motor. Bueno, y nada, me atrajo la idea y nos vinimos para aquí, de vuelta. Sí. Sí, háblanos un poquito, ¿no? Del proyecto de Aurrenac, que al final... Bueno, Aurrenac es una empresa de estos, Aurrenac, que trabaja mucho con una empresa que se llama, Aurrenac y Loramendi, son 2 empresas de Vitoria. Los campeones ocultos que hay por ahí, hay muchos, y son, no sé, a mí, Chetar, por ejemplo, no sé, hay unas cuantas, ¿no? En Euskadi, unas cuantas, muchas, que son muy conocidas en su sector y tampoco, cuando alguien las nombra, no saben lo que es. Pero bueno, Aurrenac es un líder mundial en fabricación de moldes de fundición de alta precisión, de motores, sobre todo motores de combustión, piezas de aluminio. Y es una empresa que ya tendrá pues, casi 50 años, una cooperativa de Vitoria, muy, muy especializada, tremendamente especializada, en una liga cerrada a unos 2 o 3 alemanes, un par de americanos, los chinos, y todos en todo el mundo. O sea, son empresas que están acostumbradas en el día a día tú oyes ahí a la gente hablar por teléfono en lenguaje normal. Uno está en Corea, el otro está en China, el otro está en Alemania, como lo más normal del mundo. Y en su sector, muy conocidas, muy reconocidas, mejor dicho. Sí. En 2011 y durante los siguientes 3 años compaginas la dirección general de Aurrenac
con la gestación de Quiro, ¿no? Que seguramente sea, ahora nos lo contarás un poquito, tu proyecto profesional más personal, ¿no? Sí. Posteriormente, en 2017, Quiro, lo hemos comentado con anterioridad, pasaría a formar parte de Grifols, ¿no? Sí. ¿Por qué decides meterte en el lío de montar algo de esto? Sí. Bueno, pues sí que es verdad que de la carrera profesional o, bueno, de la trayectoria profesional, sin duda es lo que más me ha marcado o más ilusión, más energía le he puesto también. No es fácil explicar. O sea, yo la idea de Quiro la tenía dentro desde el año... Estas cosas te queman por dentro, ¿eh? O sea, esto del emprendimiento y tal no te viene iluminado, o sea, no... ¿sabes? O sea, se puede subcontratar todo, menos una idea o una ilusión. O sea, para mí eso es todo lo demás, al final es subcontratable, ¿no? Pero eso no. Y eso lo tenía desde que había estado... yo cuando estuve en México abrí una pequeña filial en California de Mondragon Assembly, que luego no funcionó, pero bueno, tuvimos una experiencia corta y empezamos a trabajar con la industria del sector médico. Yo había trabajado toda la vida en el automóvil. Y yo cuando vi ese sector se me iluminó todo. O sea, dije, hostias, automatización, sector médico. Claro, hacías automatización, que es muy bonito, como os he contado, pero ahora estás haciendo líneas para mejorar la productividad de los faros de los coches o lo que sea. Y bueno, pero de repente, claro, tú vas al sector médico y todo adquiere otro sentido, digamos, en cuanto a la aplicación, el porqué, y es un entorno aparte mucho más limpio, como tal, limpio, literalmente limpio, pero también amigable y más... A mí me genera mucha... Y tenía la idea de hacer algo para ese sector desde entonces. Ya vine con... Lo que pasa que, bueno, lo tienes dentro y no se te ocurre abrir una empresa, porque sí. Entonces, estando en Aurrenac, llegó la crisis, nada más entrar en Aurrenac, llegó la crisis de Lehman Brothers del 2008, el mundo se caía, o sea, y bueno, teníamos instrucciones de los que estábamos en sectores tradicionales, pues nos íbamos a hundir, y efectivamente le pasó, por ejemplo, en la corporación Mondragón, realmente es el principio del fin de los sectores que estaban ligados al ladrillo, ¿no? Y el electrodoméstico en aquella época, como estaba muy ligado en España al sector de la construcción, parece que no, pero bueno, de rebote se llevó a muchos sectores. Y en el automóvil, pues no había inversiones y claro, nos llegó, me acuerdo que estaba Javier Sotit, que luego fue presidente de Mondragón, nos decía, no, era el momento de abrir iniciativas nuevas. A los gerentes de empresas nos incitaron a abrir iniciativas nuevas. Había dinero. Entonces, claro, en aquel momento ya me saqué de la chistera el proyecto de Quiro y conseguimos, pues una pequeña financiación para hacer los primeros planes de negocio. Pero era porque se caía el mundo. ¿Qué pasó? Que en 2 años el automóvil ya se había recuperado. Estaba en las cifras precrisis. Fue una crisis muy corta para el automóvil, la de aquella de... Se habían hecho previsiones mucho peores. Pero claro, el proyecto de Quiro ya lo habíamos empezado. Entonces, pues bueno, seguimos, o sea, como una diversificación y bueno, pues estas cosas siempre las empiezas de una forma muy modesta, o sea, no piensas nunca en a dónde, o sea, bueno, yo por lo menos me pasa en el día a día, ¿no? Buscando fondos, socios y ahí es donde, bueno, pues el motivo fue ese y al final juntamos a 3 cooperativas, a Aurrenac, a Loramendi y a Mondragon Assembly, las 3 que yo había tenían una relación fantástica con Mondragon Assembly y decidimos las 3 apostar por un negocio que en el futuro pudiera significar una nueva actividad empresarial dentro de Mondragon. Y eso fue la idea. Pero claro, se da la disyuntiva que yo conocía o yo era el que había traído la idea y a la parte era el gerente de Aurrenac. Y bueno, pues de esas cosas raras que no están escritas, pues así tuve que avanzar. Para situar un poquito a nuestros espectadores, son hasta 15 patentes las que sustentan el proyecto Quiro. Esto, bueno, para dar un reflejo, ¿no?, de la envergadura tecnológica del proyecto, ¿no? Háblanos un poquito del proyecto, original, de qué es lo que pretende prestar o qué necesidad pretende resolver. Bueno, la idea viene de haber visto cómo se hacía la preparación de los fármacos, cómo se hace la preparación de los fármacos intravenosos en los hospitales.
básicamente, resumiendo, la quimioterapia, que es la más conocida, o los tratamientos oncológicos de cáncer, se preparan en general por pacientes, se cocina, digamos, en todos los hospitales hay fármacos que vienen de la industria farmacéutica y otros que se tienen que preparar in situ en el hospital, en la farmacia hospitalaria del hospital. Y es ahí donde vimos la posibilidad de que algo que se hacía de forma muy manual, con potencialidad de error y también con potencialidad de contaminación para las personas que lo preparan, porque no hay que olvidar que la quimioterapia en sí misma es muy tóxica y más para los que la están manipulando todo el día. Entonces, bueno, vimos que había una muy interesante aplicación de aportar automatización al hospital para solucionar dos vectores, ¿no? Seguridad al paciente y seguridad al preparador del fármaco en la farmacia. Y de ahí vino la idea, eso es un poco el origen y desde ese momento tienes que empezar a ver la viabilidad. Para mí, en cualquier proyecto de aprendizaje, lo importante es saber quién te lo va a comprar, o sea, hay que saber venderlo. O sea, no es que no puedes hacer nada por fascinación tecnológica ni porque te pienses, no, tienes que pensar enseguida quién va a comprar esto, cómo se puede vender y cómo se puede realmente convertir en realidad. Entonces, bueno, es ahí donde empezamos a dar los primeros pasos y yo diría que suerte, muy acertados los primeros. Tocamos 4 o 5 teclas clave que al día de hoy todavía nos sustentan y así empezamos, pero un vector fuerte de mercado-producto, mucha ilusión y luego también la clara idea de matar el proyecto a la mínima que veíamos que se queda. Yo les llamo empresas zombie. O sea, cuando tú haces una empresa y se quedan 4 o 5 personas chupando subvenciones y, bueno, viviendo, trabajando, al final aportan, pero que no acaban nunca de dar el salto y que están, pues no. Entonces, eso lo teníamos claro que eso no queríamos. Queríamos avanzar y dar pasos incrementales, que viéramos. Entonces, bueno, para eso había que hacer un prototipo cuanto antes. Como no teníamos dinero, tuvimos que hacer todos simulaciones. Y algo que hicimos, yo creo que, bueno, me estoy enrollando, no sé, sigo con la idea. Bueno. Sí, bueno, porque es que de esta no paro, de lo demás os puedo... Aquí me tenéis que parar, Bueno, a mí hay un concepto del MVP, ¿no? De cómo llevar el proyecto de mínimo valor cuanto antes al mercado para testarlo, ¿no? Entonces, claro, nosotros hacíamos prototipos que eran muy caros, no podíamos ir. Entonces, bueno, hicimos enseguida un diseño con una empresa de diseño industrial, una simulación en 3D del robot y nos cogimos el avión y nos fuimos a tocar puertas. Y es ahí donde nos dimos cuenta que nos recibían al más alto nivel en corporaciones de mucho prestigio, en Estados Unidos, en diferentes países europeos. Y dices, joder, pues algo estamos haciendo. O sea, porque, claro, mandabas un email, decías lo que estabas haciendo, un par de screenshots y a ver si me recibes. Normalmente estas cosas, ¿sabéis cómo? Bueno, a los que os ha tocado hacer puerta fría, pues no hay nada, o sea, las probabilidades son bajas y nos dimos cuenta enseguida que nos recibían. Y es ahí con nuestro modelo 3D que fuimos recibiendo mucho feedback de cliente y bueno, haciéndonos a la idea creyéndonos nosotros y claro, cada vez que veníamos nos teníamos con fuerza y fuimos consiguiendo con bastante, no digo facilidad, pero o sea, con mucho convencimiento al final conseguimos atraer a más inversión, que eso es de lo que se trataba al final, ¿no? Pues el proyecto requería desde el principio mucha inversión. Pero fue clave esa fase, ¿no? Hicimos un acuerdo con el Hospital Oncológico de Donosti, donde nos encontramos con un farmacéutico, el doctor Gerardo Cajaraville, que era un entusiasta de la tecnología, era uno de los farmacéuticos con más reputación en España. Estoy seguro. Borja. Qué importante es poder encontrar, ¿no? Eso es. Pero claro, estoy seguro casi que llegamos a ir a otro hospital
no muy lejos o tal. Y no, o sea, serio eso. Luego, las dos primeras, no teníamos mucho dinero para las dos primeras contrataciones fueron personas tremendamente válidas, de muchísimo conocimiento. Una doctora en farmacia y luego estaba el equipo también de Mondragón Assembly de automatización detrás. Y claro, pues con eso hicimos enseguida piña y nos empezamos a creer nosotros mismos que aquello valía la pena. Claro, recibíamos a la mínima que pedíamos ampliaciones de capital, iba fácil y bueno, pues así el proyecto se plantó. Conseguimos llevar en el año 2012 de forma muy previa, pero fabricamos el primer robot y este mismo hospital en Donosti hizo un acuerdo para testarlo sin pacientes, o sea, probarlo en el entorno hospitalario y 2 años después ya conseguimos ir por primera vez con pacientes. Pero es un proceso que visto ahora para atrás fue muy corto, a nosotros se nos hizo intensísimo. 4 años es muy poco para este sector, pero bueno, te das cuenta que hay un montón de decisiones correctas, suerte. O sea, no hay magia, aquí no teníamos una visión, sino bueno, se dieron muchas circunstancias que llevaron... La suerte se busca un poco, ¿no, Borja? Sí, se busca, bueno, evidentemente, ¿no? Hay que tener. Pero has estado cerca de muchos días, pues, no sé, cuando pienso a quién contratamos, pues por una Nayara Tellería fue una persona clave, que luego ha estado conmigo desde el principio, el Gerardo Cajaraville, el propio Mondragón Assembly es una empresa tremendamente flexible para adaptarse a... No sé, realmente hacen máquinas especiales. Entonces, bueno, tenías ahí personas preparadas para adaptarse a lo que sea, ¿no? Y bueno, y eso sí que es verdad. Y luego, pues sí, la medallita que me puedo poner yo es, aparte de haber traído la idea, el no tener miedo de llamar a California a una empresa X, decir sin miedo quién soy y plantarme allí al día siguiente, coger el avión y plantarme allí. O sea, no he tenido nunca miedo a esas cosas. Y eso sí que me lo había dado, supongo, el bagaje que os he contado antes de México, de Alemania, de tal. Pues no tienes miedo a cuando ves ahí un logo grande, una multinacional y un hall terrible, pues dices, bueno, pues aquí la voy a armar. Más que el miedo bueno, aquí ¿qué puedo perder, no? Pues nada. Que se preparen que voy, ¿no? Ahí voy, sí. Pues bueno, eso es Quiro, más o menos, como creo. Y luego, pues, la historia de Quiro siempre ha sido un poco de ir en un camino de producto muy, muy complicado. Hay algún competidor, muy pocos en el mundo. O sea, es un negocio muy incipiente. Todavía, si pudiéramos, el mercado potencial no está cubierto ni en un 1%, para que os hagáis una idea. O sea, todavía casi todo se hace de forma manual en todo el mundo. Hay miles de hospitales a los que potencialmente todavía podríamos vender. Y nos hemos dedicado a crecer poco en tecnología y a ir a hospitales de mucha referencia. O sea, en España fuimos lo primero a Clinic, a Vall d'Hebron. En Estados Unidos, pues a la Universidad de Yale, a Mount Sinai, a los hospitales de París, a Helsinki, que son, bueno, pues hemos ido a sitios que nos diera caché, digamos, y, bueno, reto, pero a la vez caché de venta. Sí. Bueno, desde 2014 ya te dedicas plenamente, ¿no? A tiempo completo al proyecto. Sí, ya no podía compaginar, era muy difícil, de ahí viví probablemente la época profesionalmente más complicada sobre todo los 2 últimos años de Quiro con Aurrenac fueron muy complicados. Yo estaba completamente entregado a Aurrenac, era el gerente y era una gerente de una cooperativa y tenía que hacerlo, pues, o sea, tienes que dedicarte 100%. Y el resto del 100% había que gastar al proyecto de Quiro. Ahí sí que tenía ya una persona como Nayara, que os he comentado, que ya llevaba un poco la gestión, pero bueno, había que llevar un poco de liderazgo. Pero fue muy difícil. Yo no volvería a hacer algo así. Si alguien me dice que, bueno, ya he dicho, o sea, no es lo mismo ser gestor de 2 empresas de 50 personas que de una de 100. Mucho más fácil de una de 100. O sea, eso es así. O sea, cada empresa, por pequeña que sea, es un ecosistema, es un mundo y requiere dedicación total. A mí me costó mucho. También está, fíjate, sobre todo, también es una cosa que también me ha pasado, ¿no? Pero el tema del foco, ¿no?
por muchas horas de trabajo que tú le puedas dedicar a algo, vamos a suponer que si tienes 10 en una, 10 en otra, duermes 4, Sí, sí. no estoy exagerando, ¿no? Pero al final el foco, la pasión, se te va a la cabeza a Sí, otra cosa, eso ¿no? es. Compaginar Eso es. dos proyectos de esa categoría durante Sí, 3 sí. años. Sí, sobre todo además, bueno, fue porque además como precisamente estábamos mucho con Estados Unidos, básicamente hacía la jornada normal, horarios normales con el negocio Renat, pero luego ya toda la tarde hasta la noche dedicado a Quiro y bueno, fue muy difícil, muy complicado compaginar agendas, la gente espera de ti el 100% y no eres un asesor, o sea, eres alguien que tienes que liderar, ¿no? De alguna forma. Y bueno, y al final Quiro se hizo tan grande que requería de un gerente de dedicación 100% y bueno, pues tuve que decidir. Tampoco me costó mucho, pero bueno, tampoco no somos, o sea, quiero decir que la empresa ahora lo cuenta así, pero bueno, era un negocio de riesgo todo el rato, o sea, tampoco es algo que dices, hostia, yo me voy aquí. Ahora ya lo ves más viable, pero bueno, estas empresas, los primeros años, un par de factores pueden hacer que se vayan por el barranco, ¿eh? O sea, bueno, también tienes que ver que el proyecto es sólido para cambiar y para atraer a más gente, porque claro, yo quería pasarme y también convencer a más personas que conocía, algunos ex colegas que sabía que les iba a entusiasmar el proyecto, pero claro, yo no podía traer a más gente si yo no estaba. Claro. No, es que es un negocio muy bueno, pero yo todavía no. Todavía no. Eso es. Entonces, pues bueno, ahí ya cuando yo pasé pegamos un salto muy grande en contrataciones. Ya pasamos, bueno, me acuerdo, yo creo que en muy poco tiempo pasamos de 10 a 30 personas en una empresa que nunca hemos tenido fabricación, es todo personas de alta cualificación, todo lo que tenemos. La fabricación y eso siempre ha estado subcontratado. Entonces, bueno, pues ahí pegamos un salto importante, sí. ¿Y qué características resaltarías, ¿no? Del emprendimiento industrial? Porque se suele diferenciar bastante del emprendimiento más tradicional. Sí. Quiro fue como un spin-off realmente dentro de Mondragón, donde la teoría más o menos se lleva a la práctica, es decir, ¿no? Competencias que tú conoces, personas como yo que habíamos vivido en el mundo de automatización industrial e intentas llevar a otro sector donde no hay esa experiencia concreta, ¿no? Eso era un poco el origen. No sé, en el emprendimiento industrial, cuando a una empresa se le da mucha visibilidad y autonomía como una spin-off, yo creo que se suele tener poca paciencia en general. Quiro ha salido bien, pero hay que tener en cuenta que de cada una que va bien hay que asumir que 5 o 6 proyectos no van a salir bien y con cierta mortalidad infantil y es lo normal. Y a eso no, en general nosotros no estamos muy acostumbrados culturalmente. El socio industrial, a diferencia de lo que puede ser un socio más inversor, cualquier tipo de fondo en cualquiera de sus modalidades, sí que tiene mucha más paciencia y va mirando a la generación de la actividad, más que al retorno inmediato o el coger valor en la inversión. Y en eso, pues el que está de director o de CEO, como se llame, pues tiene unos parámetros muy diferentes de trabajo, muy diferentes. Porque cuando hay un fondo detrás, como sea, tienes que darle valor a la empresa, como sea, y tienes que buscar el camino más corto para llegar. Y cuando hay un socio industrial, tienes que, al final, alinearte con la filosofía de ese socio y probablemente te quiere integrar en una división o en un portfolio y tienes que acoplarte mucho más a los ritmos de otros factores que te va a venir de ese propio socio industrial. Sí, y en el grupo Mondragón también hay mucha cultura, ¿no? Al final de intraemprendimiento, ¿no? Bueno, hubo una época bollante terrible de los 70, sobre todo, ¿no? Terrible de creación. Bueno, pues que iban 4 amigos a la caja laboral con una idea empresarial y les daban un crédito. Era así, o sea, sin exagerar. Bueno, igual tenían que hipotecar sus casas, pero les daban un crédito. O sea, que hoy en día
con la hipoteca de la casa ni 4 personas para abrir. O sea, los proyectos empresariales ahora son muy diferentes. Aquella época básicamente era una época de réplica. De, bueno, lo que iba bien en Alemania se hacía en España de alguna forma, más o menos empezábamos y tenías un mercado local que ya era suficientemente grande para hacerte crecer y luego pues cada uno por su camino, ¿no? Hoy en día no, hoy en día ha cambiado todo eso radicalmente. Y claro, hay unos emprendimientos muy diferentes, muy específicos que son los tecnológicos digitales, diría yo, pero que tienen que ser muy rápidos y, bueno, con una visión de usuario y tal. Yo nunca he estado muy metido en ese. Y luego los nuestros que son tecnológicos, pero de mucha más inversión en general, más intensivos en capital, que tienen otras perspectivas, otras velocidades. En Mondragón sí que hay un centro de promoción, pero no creáis que es bueno, yo estoy cerca, de hecho trabajo en Mondragón, trabajo en un edificio de la corporación y, bueno, pues es el reemprendimiento como tal, normalmente tiene que ser juntando diferentes empresas, diferentes cooperativas. No es fácil porque cada una tiene sus planes de negocio y sus propias necesidades. Y, bueno, apostar por negocios laterales, pues depende del momento, no suele ser fácil. Entonces, bueno, yo creo que Mondragón tiene el espíritu, pero las dificultades son mucho mayores que hace unos años. Sí. Y en esas dificultades, ¿no? Como que nos mencionas, ¿al principio tuvisteis algún tipo de apoyo de gestión institucional o...? Sí. Hubo, bueno, un fondo de propio la Corporación Mondragón, aparte de las cooperativas. Luego el SPRI también nos apoyó inicialmente. Y bueno, Cetis, había Pasitex, pero si solo miras a eso, te vas a, bueno, no quiero, lo que os he comentado de empresa zombie, ¿no? O sea, hay que tener miras, en todos los aspectos. Hay que mirar, o sea, con ese tipo de ayudas que tenemos en nuestra red de ciencia y tecnología, que no están nada mal, son empujoncitos. O sea, hay que tener el vector de la inversión puesto en otro lado y el origen de la inversión puesto en otro lado. Porque con esas ayudas, bueno, pues se puede dar los primeros pasos, nada más. Sí, que quizás quedarte. Claro, sí, quizás pueden ayudar, ¿no? a ese despegue puntual o ese empujón, ¿no? Del que tú hablabas puntual, Sí. pero al final hay que mantenerse en el aire, ¿no? Sí. Evidentemente. Y curiosamente, eso es lo que os decía, puedes estar viviendo de proyectos innovadores, recibiendo ciertos programas que le den sentido a tu actividad, así nunca vas a pegar el salto en contratar de golpe 30 o 40 personas o hacer un prototipaje o al final este tipo de empresas, el propio lanzamiento comercial es muy costoso. Es lo que cuando alguien hace planes de negocio nunca lo valora en su justa medida, ¿no? Parece que solo hay que invertir en la fase inicial de prototipado, certificaciones, etcétera, pero después, cuando ya piensas que tienes el producto, realmente es cuando empieza una fase muy intensiva de inversión. ¿Y con qué tipo de perfiles contáis, no? Hoy en día está tan cambiante y demás, ¿qué tipo de perfiles contratáis al final? Tanto bueno, técnicamente, en Quiro lo que es una combinación de ingeniería. Bueno, de hecho, yo soy ingeniero, Nayara, que es la que empezó conmigo, es farmacéutica. Básicamente es una simbiosis, toda la empresa de los dos. Pero bueno, hay un perfil muy importante que son los informáticos, ingenieros de software, que tienen en todo lo que es el I+D, diría yo que son la piedra angular. Hay diseño mecánico, pero digamos la mayor dificultad de un dispositivo médico de este calibre está en toda la parte de automatización, programación, automatización y software, ¿no? Y luego comunicaciones con el hospital, ciberseguridad. Bueno, tienes toda la gama de palabras del 4.0 integradas todas en este equipo, enteritas, ¿eh? Entonces, eso es en cuanto al I+D. Pero luego un perfil que nos viene muy bien en diferentes áreas de forma transversal en Quiro son los ingenieros biomédicos. Hemos sido pioneros en
bueno, de las primeras empresas contratando ingenieros biomédicos en la zona, también en Guipúzcoa, bueno, pues hay algunas más, y INE, bueno, había algunas más, pero las primeras promociones de Mondragón Universitatea nos las llevamos enteras casi, y de Tecnun unos cuantos también. No hemos podido seguir ese ritmo, porque además han aumentado muchísimo los estudiantes en esas carreras, pero sí, tenemos mucha cantera de la ingeniería biomédica. Claro, ¿y qué parte de esa formación, de ese conocimiento que trae un bioingeniero o un ingeniero biomecánica valoráis? ¿O qué es, dónde está ese La multidisciplinaridad es la clave. O sea, es precisamente lo que tienen. Roles como gestión de proyectos, controles de, no sé, de calidad, incluso interlocución con cliente. Son personas que conocen las dos caras, los dos lenguajes, que no son nada fáciles de hacerse entender. El lenguaje médico y el de ingeniería. Conocen los dos, resumiendo, pueden ir a un hospital a hablar de tú a tú con el usuario final, que puede ser un farmacéutico o un director de hospital, y hablar de la aplicación clínica, y volver a casa con las instrucciones para que el equipo de ingeniería pueda ponerse a trabajar en ciertos requisitos técnicos, ¿no? Especificaciones. Entonces, hacemos ese rol. Has comentado además que un poco acaparasteis todas las promociones de... Sí, bueno, la primera, sí, unos cuantos. Sí. Hoy en día, por ejemplo, ¿crees que en la biomedicina tenemos son perfiles suficientemente formados o es todavía, son perfiles todavía... No, están bien. No, están bien. Aquí bueno, yo conozco las de Euskadi, en biomedicina, la universidad que creo que ha empezado antes en España había sido en Barcelona, en Barcelona, pero aquí en el País Vasco, bueno, pues ahora tenemos a Tecnun con grado y máster, a Mondragón Universidad de Dea con grado y máster, y creo que, bueno, hay algunos planes adicionales por ahí. Entonces, bueno, pues las personas salen muy bien preparadas. Pasa que casi en Tecnun, por ejemplo, asusta el grado que más interés genera de los ingenieros, el que más solicitudes tiene a principio de curso es el de ingeniería biomédica. Asusta porque vivimos en un entorno industrial donde todavía las de más peso son las otras, ¿no? Entonces, estas ingenierías mixtas son muy atractivas para la persona con 18 años que está en un cruce de caminos, quiero ser ingeniero, quiero ser médico, bueno, ingeniero biomédico, ya está. Ya. Pero tienen que tener en cuenta que no son ni una cosa ni la otra. Y bueno, pues el ámbito profesional es muy interesante, realmente, es muy enriquecedor, pero no tenemos mucha industria en el entorno. Nosotros somos una empresa muy pequeña, por ejemplo, o sea, alrededor de... O sea, yo cuando voy ahí a Tecnun, claro, en el consejo asesor o en el aula de empresa está CAF, o está Repsol, o está no sé qué, pues hostias, estos contratan por decenas, ¿no?, ingenieros cada año y ellos están reclamando los ingenieros tradicionales, en general, ¿eh? Eso es lo que yo a más de un estudiante le daría de consejo, que estudie, o sea, si tiene dudas, que se vaya por las ingenierías troncales, que esas van a estar, si quiere trabajar, si quiere, o sea, porque hay un dilema, estudiar lo que me gusta, no sé, pero si uno va orientado al mercado laboral, hoy en día las ingenierías eléctricas de automatización, las mecánicas, faltan después candidatos en las empresas. Pero bueno, siendo, digamos, las biociencias también uno de los ejes que podemos considerar estratégicos en la política igual económica vasca, ¿crees que eso tiene visos de cambiar en el corto o medio plazo? Es decir, que sea un sector en el que puedan tener mayor salida. Bueno, yo creo que es un sector nuevo, probablemente de los que más está creciendo, pero todavía va a estar, no sé, muchísimos años muy lejos de acercarse a los sectores tradicionales de máquina de herramienta, de energía, muy, muy lejos. Entonces, sí que es verdad que es un sector donde hace falta un nivel de especialización alto, hay un valor añadido alto,
las empresas tienen que contratar a mucha gente muy cualificada. En ese aspecto quizás es también diferente el equilibrio en una empresa en general del mundo biomédico, biotecnológico, es diferente respecto a lo que es una empresa más tradicional, de más cualificación, pero todavía yo lo veo todavía pues incipiente. Hay buenos proyectos, ¿eh? O sea, estamos mucho mejor que hace 10 años, muchísimo mejor. Por ejemplo, ¿algún proyecto que pudieras destacar? Bueno, en Donosti, en Miramón, la llegada esta de Viralgen ha sido muy práctica, también está Vive Biotech, o sea, alrededor de la terapia génica se abre un mundo de posibilidades todavía desconocido, pero evidentemente ahí viene pegando la medicina personalizada y ahí hay un filón muy grande y en Donosti en ese aspecto se está generando un polo muy interesante. Luego, bueno, en Vizcaya, en Zamudio, está Progénica, que es de Grifols también, pero bueno, es básico, para mí es de los primeros, de los fundadores también, de los que empezaron realmente a agitar el mundo biotecnológico en Euskadi y ahí están, fuertes, además con un rol muy importante en Grifols, ¿no? Y luego, bueno, conozco, también me gusta, por ejemplo, Iris Bond, que es una empresa que hay de comunicación a través del iris, que para personas discapacitadas o para situaciones donde a veces no podemos utilizar las manos y relacionarnos ni la voz con los ordenadores, pues apunta muy buenas maneras esa empresa. Me gusta mucho también. Bueno, y ya nos has dicho que cuando hay proyectos potentes, pero bueno, que a día de hoy todavía falta porque este sector se equipare en cuanto a las salidas laborales a los sectores, digamos, tradicionales. Si aún así entre nuestros oyentes hubiera alguna persona que tuviese claro que quiere encaminar su carrera laboral hacia este sector, ¿podrías encontrar grandes o pequeñas diferencias entre los diferentes centros educativos que imparten pues esos grados y demás? Sí. Bueno, lo primero que, digo, para los que no saben, o sea, biomedicina puede ser una parte de la biotecnología. Biotecnología es el sector más amplio. El bio realmente hoy en día es llevar soluciones de base biológica, de laboratorio, vamos a decirlo así, a la industria. Muchísima aplicación en industria alimentaria, industria agrícola, industria médica también, pero también en la industria textil o en muchos otros sectores donde estamos viendo que la utilización de materiales bio pues llega. Entonces, es un mundo muy interesante donde hay muchísima innovación. Para mí es un vector de crecimiento multisectorial, porque al final es un sector biotecnológico, pero va a estar dando apoyo a diferentes sectores, ¿no? Podemos estar comprándonos dentro de poco, no sé, ropa hecha por material, lo que puede ser sintético hoy en día o de algodón, pues hecha en laboratorio biológico, ¿no? En unas cubas. Pero bueno, pues ahí hay mucho que hacer y yo creo muy interesante. Y lo biomédico es concreto desde aplicaciones de ingeniería para la industria médica. Básicamente, dispositivos médicos. Los dispositivos médicos se clasifican por peligrosidad para el paciente. Lo menos peligroso es una muleta, para que os hagáis una idea, una silla de ruedas, pues puede matar, vamos a decir. Y el grado más alto es un marcapasos, que es ya un dispositivo electrónico programable que además te lo ponen dentro y tu vida depende del cacharrito, ¿no? Imaginaros la criticidad de ese tipo, ¿no? Entonces, el biomédico es muy específico. Para mí, al que le apasiona la medicina y no tiene ganas de ser o no se ve atendiendo a pacientes, es una muy buena manera de llegar al sector médico, estar cerca de las soluciones de pacientes. A mí, por lo menos, me genera mucha satisfacción personal el estar en el sector y también la disciplinaridad es muy enriquecedora. Bueno, siempre estás con ganas de aprender, no te puedes quedar anclado. No. Venga, pues vamos a ir cerrando, que ya te hemos entretenido bastante. Bueno, vamos a ir con dos preguntitas antes. Bien. Borja,
La primera, a nivel puramente personal, a lo largo de Sí. tu trayectoria, ¿no? De tu carrera académico-laboral, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado? A nivel personal, ¿eh? El empezar de cero. Como os he comentado, bueno, pues que te ponen casi un papel en blanco, sin presupuesto, un plan, pero todo lo demás sin ninguna guión al que agarrarte y tener que empezar a definir el guión. Me ha parecido siempre muy difícil, muy difícil. Y miras para atrás y dices, hostias, ¿cómo? No sé si lo volvería a hacer. O sea, realmente difícil alguno de esos retos. Sí. Fíjate que hay experiencias de esas. Perdón, Borja. No, sobre todo las dos que os he comentado que más, cuando me tocó ir a México, empezar de cero en un país donde no conoces y hacer todo, clientes, proveedores, personas, contactos institucionales, todo. Y lo de Quiro igual, o sea, de Quiro no había nada. Y ahí empezamos. Sí. Dime. Me recordaba, me venía a la cabeza que hay experiencias, y me imagino que esto nos pasará a todos, experiencias que no volverías a repetir, pero que no te arrepientes de ninguna manera de haberlas hecho. Bien. Entonces, sí, es bien. Así es. Sí. En cualquier caso, hablando de, bueno, hemos repasado toda tu carrera laboral, ¿no? Y bueno, toda una vida, ¿no? De trabajo y de estudio. Pero si pudieras viajar al pasado, Borja, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Esta es muy difícil, esta pregunta. No estaría aquí si me hubiera hecho unas cosas diferentes. No sé, yo creo que quizás hay que medir mucho, de verdad, la calidad y la cantidad del trabajo. Yo creo que en momentos dados he trabajado demasiado, con entusiasmo y el tema de que no hay horas y, bueno, una cultura que por suerte va cambiando, pero una época quedarse hasta muy tarde en la oficina casi estaba bien visto y con el tiempo te das cuenta que bueno, que mejor calidad, buenos momentos de concentración, trabajar fresco y bien, más que cantidad, ¿no? Me ha parecido, mirando para atrás, porque claro, lo demás, te podría decir que voy a tomar una decisión en una dirección u otra, pero eso siempre me parece que, no sé, siempre el factor suerte y como, no sé, vete a saber. O sea que yo eso sí que lo intentaría trabajar menos y con más calidad. Bueno, ahí queda esta reflexión. Hemos tenido, por cierto, en esta pregunta, que nos gusta hacerla siempre, todo tipo de reflexiones. Hablabas antes de decisiones. Hemos tenido el caso, por ejemplo, invertir en Bitcoin, ¿no? O invertir en Tesla. Viajar al pasado. En cualquier caso, nos quedamos con esa reflexión. Sí, bueno, eso es fácil, ¿no? Sí. Yo creo que Borja, porque a mí también me pasa que con el tiempo, y nosotros como quien dice acabamos de empezar nuestras carreras, ¿no? Pero con el tiempo me voy dando cuenta precisamente de eso, ¿no? De que por muchas horas que meta, llega un momento en el que el cerebro dice basta, se acabó, entonces es mejor elegir bien los momentos y estar fresco cuando trabajas. Sí. En cualquier caso, bueno, vamos a ir al cierre. Las dos preguntas clásicas. El cierre. Recomiéndanos, Borja, una persona a la que entrevistas. Pues sí, es que os podríamos darle a varios flancos, pero sí, bueno, no te cortes, dispara. Si no, ¿Cómo? Estaremos aquí. Nosotros encantados de todo lo que nos propongas, lo vamos a intentar. Bueno, pues no sé, porque mira, me ha salido, seguro que está encantado de hablar con vosotros. Pues Eduardo Jauregui, el CEO de Lisbon, supongo que estaría encantado. Si además es el presidente ahora es del Foro de Emprendedores en Adegi y tienen, bueno, mucha interrelación con si el tema del emprendizaje multidisciplinar, empresas de todo tipo, creo que os puede, seguramente su trayectoria, que no la conozco muy bien, personal, pero bueno, creo que estará seguro interesado en hablar. Sí. Bueno, pues vamos a por ello. Eduardo Jauregui, desde luego lo vamos a intentar. Y ya la última pregunta, si tuvieras que recomendarnos un libro o una película. ¿Y algún candidato más? Digo, por... Va más, tengo más, Sí, pues, bueno.
No, o sea, a Elon Musk no le conozco, ni conozco a nadie que conozca. Pero de verdad que con un par de llamadas podemos tocar a mucha gente, ¿eh? De verdad, no hay ningún problema, ¿eh? Dicen que son 7, ¿no? Así que con los 4 que estamos aquí, Sí. ¿no? Sí. Las 2 personas y la liamos. Bueno. Recomiéndanos un libro, una película, serie, documental, algo de contenido. Hemos tenido en videojuegos, por ejemplo, ¿eh? Lo que te venga a la cabeza. Bueno, pues yo leo muchas series, pero hemos hablado de empresa. Os voy a decir, el libro de empresa, o de empresa más que de empresa, de negocios que más me ha impactado últimamente, de los que he leído los últimos años, son los de Nicolás Taleb. El Cisne Negro, no sé si lo habéis leído. ¿Lo conocéis? No, conocer sí, pero no. No lo he leído, sí. Cisne Negro es un libro que debía ser de lectura obligada para Nicolás Taleb. Él fue un inversor y luego, pues se ha dedicado mucho a hablar de algo que a mí es que me he sentido muy identificado siempre con la poca validez de las previsiones de los expertos conocedores de las tendencias, tanto a nivel empresarial como político, que solo saben hacer regresiones o utilizar campanas de Gauss, y realmente los hechos que más nos influencian en la vida personal y empresarial son los improbables, los que nadie se espera. Por eso se llama el cisne negro. Pues, el cisne negro porque siempre se pensaba que no había un cisne negro, que no existía, que los cisnes eran blancos, hasta que el hombre blanco llegó a Australia y se encontró allí con los cisnes negros. Entonces, pues un cisne negro fue la Primera Guerra Mundial, el 11S, el ascenso de Bush. Hay cosas que nadie nunca esperaría, ¿no? O el COVID, que estamos ahora inmersos. Bueno, el COVID, él le he oído, porque eso, yo también, pero luego le oí, es que le sigo a este tío, y el COVID dice que no, que el COVID, que lo veíamos venir, que nos habían pegado ya tres o varios avisos, en general. Se veía venir. Pero entonces, pero sí, básicamente es también un entorno donde entonces, él era un hombre de bolsa, que utiliza muchos temas de bolsa, pero luego los extrapola. Es súper interesante. Dice que la bolsa en 10 días, en toda la historia, en 10 días ha perdido tanto como en 50 años. Por lo tanto, ¿de qué te vale hacer? O sea, hay 10 días concretos, desde la primera, donde ¿de qué te vale hacer todas las curvas si de repente va a haber un zapatazo que te va a echar todo por los aires, ¿no? Y estar preparados para eso, para ese tipo de eventos. A mí me gusta mucho cómo escribe este hombre. Muy bien, yo os lo recomiendo, la verdad. Si me pedís un libro para recomendar, Nicolás Taleb. Recomendada y obligada. Oyer. ¿Y una serie? ¿Has estado a punto de decirnos alguna serie? Por mera curiosidad. Bueno, serie, la última que he visto me ha gustado, la de Succession. Succession, sí, la he visto y... Un culebrón muy bien hecho. Muy bien hecho, sí. Es lo que pasa que, es un entramado... Tiene toques del Padrino, es una empresa familiar donde los herederos son unos inútiles, a cada cual mayor, y el padre es malo. Entonces, claro, todos te caen mal en la serie, te tienen como una incomodidad constante. Y se ve todo el mundo, es gente forradísima y la vida que tienen, ¿no? Y a mí me lo he pasado muy bien viéndola. Pero pues mira, ya que os voy a decir lo que más, pero más que si he visto un documental hace poco que está en Canal Arte, no sé si, es arte.tv, es un canal alemán-francés, que se llama El mundo de Xi Jinping. El mundo de Xi Jinping, pues fíjate. El mundo de Xi Jinping. Sí que me lo voy a... Os lo recomiendo. Inquieta. Son sobre los planes a largo plazo que tiene este hombre. Que ya no se esconde el imperialismo chino, no es como antes que iba directamente calladito. No. Todos los planes internacionales de China a mí me ha parecido interesantísimo. En Canal Arte creo que el Canal Arte está en abierto también, en Internet. Sí, luego en YouTube también suelen colgar, o sea que igual directamente está en YouTube. Sí, también, Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones. Siempre digo lo mismo, yo lo voy a volver a decir porque ya es una tradición que podríamos estar hablando horas.
Lo digo con todo el mundo, pero claro, es que los invitados e invitadas que traemos, pues lo merecen, ¿no? Poder estar charlando y charlando. Así que no queda otra que darte las gracias, Borja. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí, poder charlar. Esperamos que en futuras ocasiones, bueno, pues que vuelva a coincidir. Nosotros, desde luego, seguro que la lata te vamos a dar, porque ya te la hemos dado hasta ahora. Ya sé que somos un poco pesados. Y en fin, bueno, es que ricasco, muchísimo éxito con Quiro. Y nada, bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Me he pasado, está muy a gusto aquí hablando con vosotros. O sea que es recomendable la experiencia.